Hola, soy Gemma Moratalla, os doy la bienvenida a mi canal y hoy os traigo mis impresiones sobre la saga Blackwater de Michael McDowell. Empezamos. Hace un par de semanas terminé la lectura de esta saga dándole carpetazo a Lluvia, al último volumen. Lo terminé a finales de junio y he estado mirando las fechas en mi Goodreads, viendo que La Riada lo comencé exactamente el 1 de octubre de 2024. Así que han sido como unos 9 meses, más o menos, que casi suena como un embarazo, pero vamos, yo creo que no ha sido tan complicado porque es una lectura que en general va bien y se lee fácil y engancha, salvo algunos momentos puntuales que os comentaré, todo sin spoilers. En este vídeo lo que me apetece hacer es contaros los aspectos que me han gustado de la saga y por los cuales entiendo que haya sido un exitazo total, pero luego también le veo algunas sombras y algunas cositas que os quiero comentar que ya no me han gustado tanto. Y soy consciente de que este vídeo llega un poco tarde porque el bombazo verdadero de esta saga de su publicación fue en 2024. Esto generó muchísimo hype y fue un superventas, 700.000 ejemplares vendidos, según he leído por ahí. Y todo el mundo ha hecho ya este vídeo, todo el mundo que se ha interesado por Blackwater ya ha hecho su vídeo hablando de Blackwater. Bueno, pues yo llego ahora porque al fin y al cabo son 6 volúmenes y me he tomado mi tiempo para leerlos y también eso, un par de semanitas para reposarlo. Y he de admitir que yo no tenía ni idea de quién era Michael McDowell cuando empezaron a salir estos libros en español y me quedé bastante sorprendida de todo el hype que creó y estaba todo el mundo revolucionado con, se van a publicar estos libros por fin en español, tal. Y yo decía, pero ¿y quién es este señor? Es que no lo conocía. Por lo que estuve leyendo, y seguramente muchos sabréis, pues fue guionista de Beetlejuice y de Pesadilla antes de Navidad. Dos películas que no me gustan especialmente. Tienen bastantes ingredientes para haber sido de mi película favoritas, pero resulta que no. Con lo cual yo no conocía a Michael McDowell ni en su faceta de guionista ni en su faceta de escritor. Sin embargo, caí en la tentación. Los libros son muy bonitos, había tanta expectación que al final caí en esta trampita de, bueno, claro, libros de bolsillo, que cada uno por separado pues son muy baratitos. Pues voy a coger el primero, a ver qué tal, no sé qué, luego el segundo, luego el tercero, luego tal. Bueno, pues el caso es que me los compré todos antes incluso de empezar a leer el primero. Lo que tenemos aquí es una saga de novelas cortas que en total, según las publicaciones en inglés o en español, como han sido los formatos, pues estaría entre unas 1400, 1600 páginas, con lo cual podríamos estar ante una saga corta o ante un libro muy muy largo. Esta forma de publicarla en entregas breves fue el expreso deseo del autor en su momento cuando los publicó en 1983 y la editorial Blackie Book pues decidió publicarlos en el mismo formato, en bolsillo en este caso, y en estas 6 entregas breves. ¿La historia de qué va? Pues es la saga de una familia, la familia Cascade, situada en un pueblo muy pequeñito de Alabama, sur de Estados Unidos, bueno, un pueblo perdido iba a decir, porque es que además el pueblo se llama Perdido, situado entre dos ríos, el Perdido y el Blackwater. Si buscáis información veréis que hay un pueblo llamado Perdido en Estados Unidos y un río también llamado Perdido, pero el río Blackwater no existe allí y en verdad todo está bastante inventado. Es una especie de recreación de un pueblo imaginario aunque utilice este nombre real como es Perdido. Y la historia arranca a principios del siglo XX, o en 1919, con la llegada de un personaje extraño a este pueblo que va a conectar con esta familia, con la familia protagonista, y a partir de ahí pues empiezan a ocurrir una serie de cosas y la saga nos va contando la evolución de esta familia a lo largo de bastantes décadas. Como pasa bastante el tiempo, vamos a ver de hecho como algunos personajes desaparecen, pues puede pasar el tiempo, algunos personajes mueren, incluso nacen personajes a lo largo de la historia que luego se acaban convirtiendo en personajes importantes. Así que ahí sí que vemos algunos cambios, pero siempre todo gira en torno a esta familia. Dicho esto, teniendo en cuenta algunas cosas que ocurren a partir del tercer, cuarto libro, que no voy a contar para no hacer spoiler, más el hecho de que se publicaran en los 80, a mí me ha llevado a pensar en series norteamericanas tipo Culebrón, que se pusieron muy de moda. Os voy a decir 3 títulos, para los de mi edad os sonarán, a lo mejor para la gente más joven no, pero para que busquéis por ahí las referencias. Estoy hablando de Dallas, Dinastía y Falcon Crest, que fueron míticas en su momento. Y al final aquí, para mí, hay muchos elementos que me recuerdan a esas series.
infantiles. Sin embargo, estamos también ante una saga de fantasía. Estos libros, obviamente, si vais a buscarlos, vais a tener que ir a los estantes de fantasía o incluso terror, a veces lo ponen. A mí realmente me lleva esto a pensar en fantasía oscura y mucho más creo que encaja en esta idea del gótico sureño, que es un género fantástico un poco así, para mí extraño, un poco cajón desastre, porque bueno, tiene algunos rasgos de la literatura gótica, pero estaríamos en Estados Unidos, conectando más con Poe, con Nathaniel Hawthorne también, y donde yo he visto que es un saco donde se mete a muchos autores. Siempre se suele hablar de Carson McCullers, pero también he visto a veces en artículos por meter a Truman Capote, por ejemplo, en el gótico sureño. Bueno, sur de Estados Unidos, con lo cual sureño es, y por supuesto hay elementos de terror y elementos sobrenaturales que sí que conectan con la literatura gótica. Ahora que os he puesto un poco en situación para quienes no conozcáis la saga, o bueno, pues os habré refrescado la memoria para quienes sí la hayáis leído, os cuento las cosas que me gustaron mucho y después paso a las cosas que no me gustan tanto. Para mí lo mejor de esta saga es que tiene un ritmo muy fluido, se lee de una manera facilísima. A pesar de que la autora es muy detallista en contarte ciertas escenas, en describirte los lugares, el pueblo, la casa, el río, los personajes, es muy descriptivo y cuenta a veces con algunos detalles, incluso conversaciones y escenas donde los personajes y su interacción es importante, realmente se lee rápido. No dejan de pasar cosas y es que muchas veces él recurre a los resúmenes, es decir, nos está contando cosas más detalladas y luego pasa a contarnos a grandes rasgos cosas y cambios que van ocurriendo en esta familia y en este pueblo, de manera que es que no te puedes aburrir porque no dejan de pasar cosas todo el tiempo y los personajes, que son de por sí muy interesantes, no dejan de evolucionar. Y junto con esta evolución natural y el camino que pueda recorrer una familia generación tras generación, de vez en cuando ocurren hechos puntuales que sorprenden un montón. Muchas veces utiliza este recurso al final de un volumen precisamente para dejarte con muchísima expectación para leer el siguiente y muchas veces este hecho inesperado y que te deja totalmente con la boca abierta puede ser algo de tipo sobrenatural o fantástico o de tipo totalmente realista. De manera que nunca sabes por dónde te va a salir el autor, por dónde te va a sorprender. Esa faceta fantástica o sobrenatural me gusta bastante, me interesa, me crea suspense, pero le pongo algunas pegas que luego os contaré. Porque dentro de las cosas que me han gustado mucho es que tenemos un recorrido temporal bastante amplio. Empezaríamos en 1919 y acabaríamos en los años 50 o incluso 60, creo recordar. Conecta muy bien con algunos hechos históricos importantísimos, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, el crack del 29, toda la época de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, etc. De hecho, el título del cuarto volumen, que es La Guerra, hace referencia precisamente a la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa que me gusta mucho es que algunos personajes rompen los moldes de su época enormemente y esto me encanta. Las decisiones que toman o en algunas de sus características, la verdad que es algo que llama bastante la atención, tanto para la época en la que se sitúa la historia, como diría yo, incluso la época en la que se publicaron los libros. Creo que el autor ahí fue valiente y fue atrevido en contar ciertas cosas. Lo que pasa es que voy a dejar con la intriga porque tampoco quiero hacer spoilers sobre esto. Y como estoy siendo muy escueta precisamente para no desvelar detalles que me gustaría que descubrierais por vosotros mismos si es que no habéis leído la saga y queréis ahora entrar en ella, paso sin más dilación a la parte de las cosas que me gustan menos en Blackwater. Y es que ahora vamos a hablar del formato y del precio. A ver, respecto al formato, pues muy manejable. Son libros de bolsillo que pesan poquito, que puedes meter en cualquier sitio y que además tienen la fuente bastante grande. Uy, a ver si os puedo enseñar ahí una página random para que veáis, para una edición bolsillo, pues no está mal. Así que para la gente que necesitamos ya gafas progresivas o gafas de cerca, pues fenomenal. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí tienes 6 libros que tenían un precio cuando yo los fui comprando de en torno a los 10 euros, con lo cual aquí te has dejado, yo me he dejado, mucha gente se ha dejado 60 euros. Comparemos, os he dicho un poco el total de páginas que esto tendría, pues fijaos, aquí tengo esta edición de IT, que me estoy leyendo aún, de 1500 páginas, que no sé exactamente esta edición cuánto cuesta porque esta me la regalaron en un amigo invisible, ya os lo he contado por ahí en algún vídeo, pero bueno, he buscado a día de hoy una edición de bolsillo de IT, he visto una que tiene de hecho ya la portada de las películas nuevas que se han hecho y demás, y que cuesta 12,95.
Hombre, 12,95 a lo mejor es una pasada, ¿no? Hay ciertas editoriales pues que se pueden permitir esos precios, no todas quizá, pero claro, de 12,95 de 1.500 páginas a 12,95 a unas 1.500 páginas, 60 euros, pues caray. Y luego además la editorial hizo la jugada, que esto a mucha gente sí le molestó, a mí me dio bastante igual, pero una vez que sacó el último libro, poquito tiempo después, sacó un cofre con los 6, con una cajita exterior que es muy bonita, decorada pues de forma parecida a las cubiertas, y esto a mucha gente pues claro le fastidió porque hay gente que se había comprado los 6 libros luego decía, pues que yo ahora quiero el cofre porque quiero la caja que es muy bonita y demás. Pues bueno, he mirado cuánto vale ese cofre a día de hoy y vale 65 euros. Y yo no sé, de ahí a 13 euros redondeando, a lo mejor hay mucho salto, pero una edición completa, buena, en tapadura, ponle, pues a lo mejor te puede costar 30 euros, pero de ahí a 60, no sé, me parece una pasada. La verdad es que me parece un dineral. Y luego además son muy delicados porque al final la edición en sí misma de cada libro es barata. Las cubiertas son una maravilla, pero son muy delicadas. Entonces mirad, las que yo tengo, pues que por lo que sea estos libros los he sacado más y los he llevado más en el bolso para leer en el metro, no sé si se ve, pues se rozan, pero con mirarlos, ¿eh? Pero mira, este también. El tercero, mira, creía que no, pero el tercero también lo tengo aquí rozado en el lomo. Este con el que me atasqué bastante lo tengo más rozado aún. Alguno tiene también alguna falta de pintura ya en la portada. Son libros que dices, me gustaría conservarlos porque son muy bonitos, pero es que no me van a durar. Es que de estar en una estantería, de quizás sacarlos, meterlos, moverlos, al final se van a estropear también. Y yo creo que me voy a deshacer de ellos, pero precisamente estos desperfectos pues van a afectar bastante a su precio si los quiero vender de segunda mano. Así que bueno, edición bien por la comodidad, pero mal por el precio y porque realmente al final esto es una edición barata, o sea, te sale caro, pero son ediciones que no son duraderas. Tengo un par de críticas también que tienen que ver con el contenido del libro, no tanto con el continente. Una de ellas es la cuestión de estos elementos fantásticos o sobrenaturales que hay en la historia. Y es que por una parte me gustan, pero por otra parte es como, ¿por qué está esto aquí? A ver, yo soy súper amante de la literatura fantástica y de terror, como sabéis. Sin embargo, aquí lo que yo veo es que el núcleo de la historia es esa saga familiar. Y hay algunos personajes en concretos que están vinculados a un mundo diferente, a un mundo fantasioso, que de vez en cuando sale, aflora, el lector lo ve, el resto de personajes, pues algunos no tienen ni idea, otros lo saben, a veces es como que hay un elefante en la habitación, es decir, todo el mundo sabe algo de lo que no habla, pero lo que pasa es que estas sorpresas, digamos, aparecen muy de vez en cuando a lo largo de la saga. Y realmente creo que si se quitase ese componente fantástico, la historia podría funcionar igual y podría avanzar igual. Con lo cual a mí me desconcierta un poco. Y seguramente algunos que habréis leído la saga y estáis viendo el vídeo pensaréis, pero no puede ser, porque este personaje es un personaje fundamental y si la quitas a ella ya no tiene sentido nada. No, ya, pero ella podría haber sido una persona normal y corriente, con carácter y personalidad y algún componente así un poquito especial, pero ya está. Es una saga al final que está a caballo ahí entre lo realista y lo fantástico de una manera que desconcierta. Para los lectores a los que no les gusta nada la fantasía, seguramente eso sea una traba y no se acerquen a esta historia, que es una historia muy buena. Y para los lectores de fantástico y de terror que quizá esperan o esperábamos más de ese aspecto fantástico, pues se nos queda un poco corto y, como digo, inconexo. Luego la otra pega, pero bueno, esto ya es una cosa un poco ya personal, no sé. Como os he dicho antes, los personajes creo que son muy buenos, están muy bien creados, muy bien perfilados. Tienen además cada uno una personalidad muy peculiar. Y esto se aplica tanto a los personajes protagonistas, los miembros de esta familia que más protagonismo tienen, como incluso a personajes secundarios. Por ejemplo, tenemos, que no lo he mencionado, a todos los criados de la casa, parte de la población de este pueblo que son población negra, que son la comunidad más pobre y son los criados y trabajan siempre para los blancos. Os recuerdo que estamos en Alabama, décadas de los 20, los 30, los 40, etcétera, etcétera. Y sobre todo algunas de las criadas y un chofer que sale son personajes que, claro, casi no intervienen, pero están ahí siempre y lo saben todo y saben muchas cosas y a veces son elementos interesantes. Con lo cual, sí, a nivel personajes de historia es que no tengo nada que decir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces esta familia te llega a cargar un poco. Lo vives como si estuvieras con ellos y fueran miembros de tu propia familia. Claro, a veces es como, joder, necesitaría desconectar. Y entonces, aparte del bloqueo que tuve, que creo que ya os lo he comentado, con el cuarto libro que fue La Guerra, pero esto fue un poco porque paré la lectura para ponerme con otra cosa y luego me costó simplemente volver. Y de hecho, cuando lo retomé, empecé desde la página 1 para volver a enterarme
bien de todo, me pasó con el penúltimo. Bueno, con el penúltimo y el último, yo creo que a la hora de empezarlos era como... estoy un poco aburrida ya de los Cascade, ¿no? Que sus manías y sus cositas. Y mira, que me quiero ir ya de vacaciones y no estar con vosotros, yo qué sé. Pero bueno, el caso es que luego te pones a leer la historia y te vuelve a enganchar porque, como os decía, pues es una lectura muy fácil. Como habéis visto, he sido muy escueta en la primera parte, pero yo creo que hay muchas más cualidades y muchas más cosas que yo veo a favor de recomendar esta saga. ¿Recomiendo que la compréis? Pues mira, no sé, a lo mejor la biblioteca es una buena opción o a lo mejor la segunda mano es una buena opción. Y por cierto, Lucky Books anunció hace unos meses que iba a publicar más novelas de Michael McDowell. Obviamente tienen que aprovechar este tirón porque esto ha sido un superventas. Y hace solo unos días he visto ya cuál va a ser el título de la novela que van a publicar en octubre, que es Hija de la Venganza, que he leído unas pinceladas del argumento y me parece que conecta un poco con esta saga familiar, así que creo que me atrae un montón. Pero ya os digo, no la voy a comprar, lo tengo clarísimo, así que tiraré de biblioteca porque seguramente en algún momento pues aparecerá por ahí en las bibliotecas públicas y no me voy a gastar dinero en otro libro de McDowell después de los 60 eurazos que me he dejado en estos libricos que veis aquí, que desde luego he disfrutado un montón, pero hasta ahí llegamos. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Evidentemente, como hay mucho de opinión, supongo que estaréis de acuerdo con algunas cosas que he dicho, estaréis en desacuerdo, así que me encantará leeros en los comentarios y conversar con vosotros y vosotras sobre vuestras impresiones acerca de Blackwater. Gracias por llegar hasta aquí y si no estáis siguiendo el canal y os suscribís ahora, genial. Y si compartís el vídeo con gente que conozca esta saga o que puedan estar interesados en leerla, pues os lo agradezco un montón. Leed mucho, sed felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.